le hablo de organizaciones como Human Rights Watch que esperan que durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles se active un compromiso entre los países para proteger a las personas que solicitan asilo. Luego de más de 100 entrevistas con migrantes, solicitantes de asilo, funcionarios y expertos, que concentró en un informe en el que señala Human Rights Watch que estos sufren abusos y que son enormes las dificultades que enfrentan estos solicitantes de asilo que buscan protección. Tamara Tarasiuk es la directora para las Américas de Human Rights Watch y te saludo hasta Los Ángeles, allí mismo donde se desarrolla la cumbre, Tamara, para hablar de este informe. Interesante que como parte de él ustedes dicen que agentes del Instituto Nacional de Migración de México han disuadido a algunos de estos migrantes de que soliciten esa condición de refugiado y de hecho les presionan para aceptar un retorno asistido. Mira, Gabriela, buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo. El informe que publicamos hoy, te lo pondría en contexto. Lo que estamos viendo es que el gobierno de Estados Unidos ha tercerizado su política migratoria y México, con mucha gracia, ha pasado las limitaciones a la frontera sur. Nosotros estuvimos haciendo entrevistas en Tapachula, en la frontera entre México y Guatemala, y efectivamente lo que vemos son algunas barreras físicas. Ahí la mayoría de la gente no se anima a cruzar por el puente, cruza por balsas porque temen que los manden de regreso a Guatemala. Algunos que llegan a interactuar con autoridades migratorias mexicanas terminan detenidos en condiciones muy complicadas, y dentro de esos centros de detención muchas veces tratan de disuadirlos efectivamente para que no soliciten asilo, y los datos duros son reveladores. Hay solamente un 4% de las solicitudes de asilo, de refugio, que fueron presentadas durante el 2021 vienen de estos centros de detención, a pesar de que las autoridades migratorias tienen la obligación de avisar y de ofrecer la posibilidad de solicitar refugio o asilo en México. Tamara, ¿qué significa entonces ese 4% solamente que es recibido de este tipo de lugares? ¿Qué representa eso? Representa una cifra muy baja de un número exorbitante. En el 2021 se recibió la cifra récord de solicitudes de refugio de 130.000. Y el problema que hay, digamos, más allá de esta cuestión de la dificultad de pedir asilo, una vez que se pide, el proceso es largo. Las autoridades de refugio, la Comar en México, están totalmente colapsadas. El presupuesto que tiene Comar se ha duplicado a pesar de que la cantidad de solicitudes de asilo en los últimos años aumentó más del 170%, y de ese presupuesto el gobierno de López Obrador solo le da un poco más de $2 millones. Hay 4.5 millones de dólares que viene de Naciones Unidas, que además financia buena parte de los sueldos, financia la tinta para la impresora. O sea, de esta manera no tiene de ninguna manera posibilidad de funcionar la Agencia para los Refugiados. Y el resultado es que no dan abasto, y de estas 130.000 solicitudes del año 2021 solamente han podido evaluar 38.000. Esto además subrayaría todavía o aún más, Tamara, las condiciones en las que permanecen en México estas personas. Claro, el problema que vemos es que por las regulaciones que hay en México, quienes solicitan refugio se ven obligados a permanecer en el lugar donde solicitan refugio. El 70% de las solicitudes viene de Tapachula, que es un lugar pequeño con una población total de 350.000 personas, una gran parte de ellas son solicitantes de refugio y no pueden salir porque legalmente no les está permitido y porque hay retenes en las salidas de la ciudad que controlan el estatus migratorio de quienes se van. Entonces terminan estando atados a un lugar donde es muy difícil conseguir acceso a los servicios de salud, conseguir vivienda, enfrentan discriminación. Muchos de ellos son haitianos, no hablan la lengua. Estamos viendo no solo centroamericanos, sino también venezolanos, cubanos. Y quiero resaltar, Gabriel, algo que es muy importante. Estas no son personas que deciden irse de vacaciones hacia el norte, gente que
de verdad siente que tiene que irse de sus países y que se ven expulsados de sus países por, en muchos casos, niveles de violencia exorbitantes. Qué bueno que lo subrayas porque era un comentario que te quería pedir a partir de lo que yo leí de este reporte. Casi todos, ustedes lo subrayan, casi todos están huyendo de la violencia o de persecución, pero como decías, pues no intentan solicitar protección por temor a ser deportados. No lo pueden hacer, o sea, quisieran llegar a Estados Unidos. Estados Unidos, por distintas políticas migratorias, ha prácticamente cerrado sus fronteras, dificultado el acceso al asilo. Ahora México está haciendo el trabajo sucio, digamos, como dicen muchas personas, esto no se trata de quién paga el muro, México es el muro hoy, y las personas no están pudiendo ejercer su derecho a solicitar asilo. Y te voy a dar un ejemplo, Gabriela. Uno de los casos que entrevistamos para este informe es un muchacho que no podía pagarle a las maras el dinero que le pedían para mantener su negocio. Entonces cerró su negocio. Dijo, bueno, ya está, ya cerré mi negocio. Le dijeron, no, no es suficiente. Tú tienes experiencia manejando armas. Entonces, para lo que nos vas a servir es para entrenar a muchachos de 12, 13, 14 años para que trabajen con las maras. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Dijo, bueno, tus alternativas son o haces eso o la muerte. Y se terminó yendo. Esas no son alternativas reales. Entonces, ese es el nivel de violencia que está enfrentando muchísima gente que hoy intenta llegar a México, intenta pedir refugio en México porque no puede llegar a Estados Unidos, y en todos lados se encuentran con puertas que se les cierran en la cara. Qué complejo. Y sin recursos y sin capacitación, pues la situación se pone más difícil como respuesta desde el lado mexicano para tanta gente. Hablando tú y yo en este momento en el que se está encaminando además pues un grupo de migrantes desde Tapachula a la Ciudad de México. Tamara, gracias por los detalles de este informe. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes.